La Fórmula 1 es emoción, riesgo, pasión, carácter, atrevimiento, valentía, pero esto en muchas ocasiones queda totalmente tapado por el aburrimiento que nos puede producir un campeonato soporífero en el que ya en torno a la tercera o cuarta carrera sabemos quién va a ganar el título. Yo creo que no hay peor sensación que esta. Y no estamos hablando ni mucho menos de algo extraño, puntual. Es que esto es el común de los denominadores en la Fórmula 1. Pero en este vídeo vamos precisamente a hablar de lo contrario, lo opuesto. La magia, aquellas ocasiones en las que se desafió la lógica, el sentido común, en el que se alteró lo inalterable y en el que campeonatos que parecían ya prácticamente decididos dieron un vuelco absoluto y cambiaron de ganador. Quizás incluso en la última carrera o prácticamente al final. La Fórmula 1 ha evolucionado mucho y no tiene nada que ver este deporte en la actualidad con hace 50 o 72 años que tiene ya de vida. Cuando hablamos de remontadas de puntos ahora, seguramente lo hacemos pensando más en términos de desarrollo aerodinámico, ¿no? Evolución de los monoplazas, algo que encuentras y tu rival no ha encontrado, y eso te permite hacerle el sorpaso al que va primero para llevarte el título. Hace 50 años simplemente se debía pues, a accidentes de un piloto que condicionaba su temporada, o si no, a fallos mecánicos, ¿no? La fiabilidad ni mucho menos era la actual. Poniendo como vara de medir 9 carreras para el final del Mundial y traduciendo el sistema de puntos por aquel entonces aplicado al actual, vamos a ver cuál es la clasificación de esas 5 remontadas de puntos que quedaron para la historia, que cada una tiene su explicación particular y que desde luego todos recordamos. 27 puntos de ventaja tenía John Watson respecto a Keke Rosberg a falta de 9 carreras para el final en 1982. Esto cambió, esto dio un vuelco. Seguramente, pues bueno, es la diferencia de puntos más comprensible de todas las que vamos a ver, pero también tenemos que adentrarnos en este campeonato en sus particularidades. Un año en el que, por ejemplo, ganaron carreras 11 pilotos diferentes, ¿no? De diferentes equipos también. ¡Qué diferencia con respecto a la Fórmula 1 actual! Todos recordáis este campeonato porque siempre se ha dicho, ¿no? Aquí con Keke Rosberg, que consiguió el título ganando solo una carrera en todo el campeonato. Es la única vez que esto ha ocurrido en la Fórmula 1. Es lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando hablamos de 1982. Claro, cuando decimos gana solo una carrera, pues tuvo que ser muy regular. Realmente no, realmente tanto John Watson como Keke Rosberg como Didier Pironi, que también estuvo ahí al final en esa terna, fueron irregulares, tuvieron varios abandonos. Keke Rosberg tuvo 3, John Watson tuvo 4. Eso quizás es lo que decide el Mundial al final, porque Keke Rosberg no había empezado tan bien como Watson. Parecía que Watson prácticamente estaba ya llamado a ser campeón ese año, pero un triple abandono, 3 abandonos consecutivos en el tramo de Gran Bretaña a Alemania es lo que condicionó completamente su Mundial y sus aspiraciones, y le dio en bandeja prácticamente el campeonato a este hombre, pese a, como hemos dicho, el dato anecdótico de ganar solo una carrera en ese Gran Premio de Suiza. De hecho, es que este campeonato al final se resuelve por solo 4 puntos de diferencia entre Rosberg y Watson, que al final terminó empatado a puntos, como decíamos, con Didier Pironi. Y si ahora venimos con esta imagen en pantalla, creo que todos sabéis realmente lo que estamos hablando. Está protagonizando Fernando Alonso en este momento, en este instante concreto, pues la 4ª remontada más grande en puntos de la historia de la Fórmula 1. Sí, la que le hizo Sebastian Vettel, que terminó así en el Gran Premio de Brasil, en un Gran Premio en el que él llegó matemáticamente también a ser por momentos campeón del mundo. Se decidía tricampeón, ambos pilotos con 2 títulos, llegando a este final fatídico, una carrera dramática. Aquí vemos, ¿no?, a Bruno Senna trompeado, ese toque con la trasera de Vettel, Adrian Newey mirando incrédulo cómo ese coche todavía podía seguir en pista sin perder una cantidad titánica de tiempo. Pero bueno, esto fue el campeonato 2012, el campeonato que pudo ser quizás el mejor mundial de la historia de la Fórmula 1 si lo llega a ganar Fernando Alonso, porque habría empezado el título con el 6º coche de la parrilla y habría terminado siendo campeón.
algo que yo creo que no hemos llegado a ver en la historia de la Fórmula 1. Con este F2012, Fernando Alonso nos hizo creer en algunos momentos, allá por Malasia, Alemania, la pole de Silverstone también, Valencia, como no, que para él siempre ha sido su mejor carrera de la Fórmula 1 hasta la fecha, nos hizo creer que lo imposible podía ser posible, pero eso es completamente irracional y por eso esa diferencia que llegó a ser de 42 puntos es increíble. Con este coche pues al final se difuminó hasta convertirse prácticamente en, bueno, pues un final tremendamente doloroso, ¿no? para Fernando, que habría cambiado completamente su historia. Este es uno de los casos en los que yo decía que el coche tuvo pues todo que ver, ¿no? Porque al final Red Bull empezó la temporada con algunas dudas, también con algún abandono que realmente lastró un poco esa remontada de puntos, pero cuando empiezan a tener todo, tienen la fiabilidad y tienen un desarrollo que destruye completamente cualquier intención de Ferrari, pues a partir de ahí ya lo que se encuentran es un Vettel encaminado hacia el título. Vemos aquí su victoria en Corea, pero todo esto cambia por el doble abandono de Fernando Alonso. Spa y Japón, lo sabéis perfectamente. Creo que es inevitable sufrir al menos algún abandono por temporada, ¿no? Esto ya no es el año 2002 que Schumacher solo hizo primeros y segundos puestos y un tercero. Es comprensible, ¿no?, que tengas un DNF, pero creo que el de Japón es el accidente que Fernando Alonso no se le olvida, en esa salida en la que realmente lo que hizo fue facilitar a Vettel una remontada que no habría sido tan fácil sin ese DNF y que, bueno, ahí están los puntos que se consiguieron al final, ¿no? Echando las cuentas, Fernando Alonso habría estado muy cerquita si no habría sido campeón del mundo sin Japón, sin ese encontronazo un poco tonto, la verdad, con Kimi Raikkonen en la salida. Y precisamente de Kimi Raikkonen tenemos que hablar ahora. 45 puntos a falta de 9 carreras. Remontó, no en 2012, sino en la temporada 2007. Año de los que más recordamos en la historia de la Fórmula 1, con tantos condicionantes. Cuando tienes a tu equipo en contra, así es muy complicado luchar cuando tienes un incendio en tu propio equipo. Y por eso, pues Kimi aprovechó ser el tercero en discordia para limitarse a hacer su trabajo y directamente recoger los frutos que habían caído después de el avispero, ¿no?, que había reventado un poco toda esa temporada 2007 de McLaren, en la que se hicieron el harakiri y que pues acabó con los dos pilotos quedándose con las ganas, con la miel en los labios, pero sobre todo un Hamilton rookie en aquel año, y que es así, es que lo tenía todo a falta de 2 carreras para el final, estaban ya sacando el champán que tuvieron que guardar y que a partir de ahí jamás volverían a sacar ese año. Bueno, esta imagen es precisamente de la primera victoria de Hamilton, ¿no?, en Canadá 2007, una primera victoria que tardó en llegar hasta ese año, hasta ese momento. La regularidad de Hamilton fue bestial, pero a partir de ahí encima empiezas a ganar carreras, pues ya le puso las cosas muy difíciles a Fernando Alonso, a su enemigo número 1 en aquella temporada. Pero yo creo que este momento es el que lo cambia todo. Y todos estamos de acuerdo, ¿no? Su abandono en China, precisamente a las puertas del pit lane, cuando ya estaba encarando los boxes. Ese abandono es el que cambia la historia, ¿no? El milagro que algunos esperaban y que llegó aquí y que se rubricó en Brasil con todos los problemas que tuvo Hamilton, ya directamente dando al botón que no tocaba. Es una temporada singular que yo creo que no volveremos a ver en la historia de la Fórmula 1. Hasta ahora lo habéis visto, ¿no? Hemos valorado componentes de suerte, de desarrollo técnico a la hora de decidir campeonatos, de dar la vuelta a situaciones imposibles, pero aquí precisamente es algo puramente anímico, emocional. Un equipo volcado en uno de sus pilotos sin hacerle la vida imposible al piloto por el que realmente, y años después lo dicen, deberían haber apostado. Nos estamos moviendo en cifras muy parecidas, ¿no? Veníamos de 42 puntos, 45 puntos, ahora 47 puntos fueron los que remontó Villeneuve a Schumacher en el año 1997. Bueno, este año ha pasado a la historia de la Fórmula 1 como uno de los más controvertidos, pero también atractivos, porque la realidad es que Villeneuve empezó mal, no, lo siguiente.
3 abandonos en 6 carreras, 4 abandonos en 8, parecía que sus opciones eran muy limitadas. Eso sí, a partir de entonces, carrera que terminaba, carrera que prácticamente ganaba. Estuvo enfilado con un objetivo claro hasta el final y era el de ser campeón del mundo. Sumi lo intentó evitar y lo hizo de aquella manera. Con Damon Hill le salió de perlas, pero en este caso Sumi se tuvo que quedar viendo los toros desde la barrera, encima fue descalificado a posteriori, eso sí, mérito ninguno por parte de la FIA, pero al menos se puso en solfa esa conducta antideportiva que caracterizó en muchos momentos la trayectoria de Schumacher. Recuerdos imborrables, ¿no? Los de esta última carrera de la temporada 97 en Jerez, y mira que Schumacher pues realmente tenía números, ¿no? Parecía que lo tenía todo encarado para ser campeón. Incluso al término de la temporada también consiguió victorias muy significativas, pero fue Villeneuve con Williams el que consiguió alzarse con el título al final. Por cierto, decíamos diferencia de 4 puntos antes con Watson y Rosberg. En este caso, 3 puntos. La cosa no podía estar más apretada entre estos dos pilotos. Que ya digo, en su momento le salió bien a Sumi con Damon Hill, en este caso muy diferente. La historia le tenía guardado quizás el karma que se iba a aplicar en este Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Un Sumi muy enfadado, un Sumi que veía como tendría que esperar algunos añitos más para ser campeón del mundo con Ferrari. Y llegados a este punto, toca desvelar la mayor remontada de puntos de la historia de la Fórmula 1. Evidentemente, todos lo sabéis, no hay ninguna sorpresa porque ¿qué no se ha dicho de aquella temporada 1976 y el título de James Hunt, que más bien fue una anomalía histórica? En circunstancias normales, el título era al 100% de Niki Lauda. No había debate, o sea, lo que había hecho Lauda había sido increíble ese año, las victorias que había conseguido, estaba lanzado hacia el título con Ferrari, pero llegó este momento, ese accidente en Nürburgring después de una temporada también con mucha polémica, con situaciones muy tensas entre Hunt y Lauda. Ocurre esto, ¿no? Que cambia todo, cambia la historia y a partir de aquí ya es un milagro lo que sucede, ¿no? Primero que Niki Lauda salvara su vida, pero es que después que incluso se pudiera reincorporar en esa misma temporada habiendo estado en el hospital al borde de la muerte y conseguir pelear el título frente a James Hunt en la última carrera. Niki Lauda se pierde 2 carreras, aún así James Hunt gana el Mundial por un solo punto, ojo. Y bueno, es que es hasta controvertido traerlo a este vídeo porque si aplicamos el sistema de puntos actual, Niki Lauda sería campeón del mundo también, ¿eh? Yo creo que eso nos hace tener una idea más clara de lo extraño de este campeonato y de que realmente pues tengamos que poner en este caso pues una sombra de duda hacia el Mundial de James Hunt, que evidentemente ganó legítimamente, pero que bueno, pues más bien lo ganó por la no comparecencia de un Lauda que se lo mereció mucho más. Pero en cualquier caso, esto no lo digo yo, lo explica el propio James Hunt en un vídeo que hemos hecho ya hace tiempo, la entrevista desconocida de James Hunt en la que habla sobre la temporada 1976. Os animo a verlo porque la verdad es que es un vídeo que destapa todos los secretos que nos quedaban por conocer de este año espectacular, de esta lucha sin cuartel entre dos pilotos de época, con personalidades muy diferentes, pero que siempre estarán en nuestro recuerdo. Una última carrera de locura en Japón, el título en juego, condiciones complicadísimas, muy arriesgadas para pilotar con la lluvia y Niki Lauda se retira prematuramente, tercer puesto para James Hunt que consigue el título que él necesitaba, no necesitaba 5 títulos, 7 títulos, no, necesitaba uno para poder demostrarle a todo el mundo que también podía ser campeón del mundo, eso sí, a su manera. Ojalá en esta Fórmula 1, en esta década en la que todo se mide tanto, en la que todo se controla al milímetro, al detalle, tengamos también una remontada evocando a los clásicos, ¿no? Porque ya habéis visto que esa sensación de ver que tú crees que todo está decidido, pero que al final la Fórmula 1 te tiene guardada una última sorpresa, eso hay que vivirlo y desde luego que siempre lo recuerdas. Para vosotros, ¿cuál ha sido la mejor de estas remontadas de puntos históricas?